Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 22. Había caído la noche y el campamento ya estaba debidamente armado. Varias fogatas parpadeaban dentro del claro, y las carpas estaban dispuestas en una formación semicircular que permitía una vigilancia constante en todas las direcciones. Aunque el ambiente seguía tenso, ya no había desorden. Hermes estaba de pie junto a una de las fogatas principales, con un mapa extendido sobre una roca plana. Los aventureros de su familia lo rodearon en silencio, escuchando atentamente sus palabras. Bel se sentó en silencio junto a otra fogata, abrazándose las rodillas, mirando de reojo al grupo reunido alrededor de Hermes. Aunque no estuvo involucrado directamente, no se perdió ni un solo detalle de la conversación. El objetivo es simple, dijo Hermes, señalando un área en el mapa. Localiza la entrada principal a las ruinas donde se esconde Antares. No pelees, no llames la atención. Solo reconocimiento. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Hermes continuó, con la voz seria. Necesitamos enviar un equipo pequeño. No necesitamos hacer ruido. Solo mira y vuelve. Si ven algo moviéndose que sea más grande que un jabalí, entonces regresa inmediatamente. No queremos alertar a Antares antes de que sea el momento. Algunas miradas se cruzaron entre los aventureros, con expresiones tensas. ¿Y si Antares nos ve primero? Alguien preguntó, rompiendo brevemente el silencio. Hermes sonrió con cierta picardía. Entonces corre. Muy rápido. Una risa nerviosa vino en respuesta, pero el nerviosismo era evidente. Bel miró hacia otro lado, mirando las llamas bailando frente a él. Una parte de él quería ofrecerse como voluntario para ir, pero sabía que tenía que conservar sus fuerzas en este momento. La carga que cargaba era demasiado grande para actuar impulsivamente. No muy lejos, Hestia y Artemisa conversaban en silencio. De vez en cuando, Artemisa miraba a Bel, su expresión complicada, mientras que Hestia seguía frunciendo el ceño, claramente todavía molesta por todo lo que había sucedido. Hermes enrolló el mapa con un movimiento rápido y dio su última orden. Se van en 5 minutos. El resto de ustedes permanezcan alerta. Mañana, nos mudaremos. El aire se hizo más espeso, más pesado. Todo el campamento pareció contener la respiración. Bel, sin apartar los ojos del fuego, se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Cuando terminó la reunión y el pequeño equipo de exploración partió en silencio hacia la oscuridad del bosque, el campamento comenzó a calmarse. Las conversaciones se calmaron y muchos comenzaron a dirigirse hacia sus tiendas, sabiendo que necesitarían hasta la última gota de energía para el día siguiente. Bel, todavía algo perdido en sus pensamientos, se levantó lentamente de su lugar junto a la fogata. Bostezó, sintiendo que la fatiga caía sobre él como una manta pesada. No había tenido un verdadero momento de descanso desde que todo esto había comenzado. Hermes, que estaba parado cerca, lo miró y movió el pulgar hacia una de las carpas más grandes. Vamos, Orión, compartimos una carpa. Será mejor que duermas bien. Bel asintió, sin mucha energía para discutir o cuestionar el apodo, y siguió a Hermes. Entró en la carpa asignada. Era espaciosa, pero no lo suficiente como para permitirse lujos. Ya dentro estaban Asfi, que afilaba un cuchillo pequeño con movimientos automáticos, y otros 2 aventureros que apenas murmuraron un saludo antes de acomodarse en sus asientos. Hermes se dejó caer en un rincón libre, con su actitud habitual de todo está bajo control, y comenzó a sacar un pequeño frasco de licor de su mochila, ganándose una mirada de desaprobación de Asfi.
Bell, sin pensarlo mucho, simplemente encontró un lugar vacío cerca del borde de la tienda, se arremangó la capa como una almohada improvisada y se dejó caer al suelo, cubriéndose hasta el cuello. Mientras cerraba los ojos, logró escuchar algunas voces apagadas afuera. Probablemente Estia y Artemisa, que habían sido colocadas en otra carpa un poco más alejada para darles privacidad, y evite más incidentes embarazosos. Con el murmullo del viento a través de los árboles y el calor residual de las fogatas, Bell cayó en un sueño profundo casi de inmediato, sabiendo que al amanecer, todo cambiaría. En su sueño, Bell flotaba en la nada. Un vacío oscuro y cálido lo rodeaba, pero no había miedo, ni ansiedad, solo una extraña paz que lo mantenía suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Su cuerpo, o al menos lo que él percibía como su cuerpo, emitía un tenue resplandor plateado, como si fuera una estrella perdida en un cielo sin fin. No podía decir si tenía forma o si era simplemente ligero, pero a él no le importó. La sensación fue agradable, como si todo el peso que normalmente llevaba, las expectativas, los miedos, las responsabilidades, se hubiera desvanecido. Simplemente floté, sin rumbo y sin propósito, en absoluto silencio. Por un momento, pensó que podía oír algo. Una melodía lejana, como un susurro llevado por una brisa inexistente. No podía distinguir las palabras, pero el tono era cálido, acogedor. Familiar. Bell no sabía cuánto tiempo pasaba allí. Podrían haber sido segundos o años. Pero en ese lugar, eso tampoco importaba. Él simplemente existía, brillando suavemente en la vasta oscuridad. De repente, en medio de esa calma perfecta, Bell sintió algo diferente. Algo, o alguien, lo sostenía. Dos manos enormes, pero increíblemente gentiles, lo levantaron con una gentileza casi reverente. Bell no podía ver sus contornos, pero sabía que estaban allí, cálidos y protectores. Antes de que pudiera preguntarse qué estaba pasando, fue acunado, como un bebé. Su pequeño cuerpo de luz se balanceó lentamente, y un suave zumbido comenzó a llenar el vacío. La melodía era simple, tierna y parecía envolverlo como una manta invisible. No había palabras, solo notas tranquilizadoras que parecían prometerle descanso, seguridad, amor incondicional. Bell cerró los ojos, dejando que la sensación se lo llevara. Nunca en su vida había sentido algo tan puro, tan infinitamente cálido. Como si todo el dolor, la soledad y las dudas que alguna vez lo habían atormentado fueran siendo arrancados uno a uno y reemplazados por una tranquilidad absoluta. La oscuridad continuó envolviéndolo, pero ya no estaba vacía. Era como estar parado en el regazo del mundo mismo. Bell abrió los ojos abruptamente, su cuerpo aún pesaba por el sueño profundo. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, sintió que alguien lo levantaba de la cama sin ceremonias. Tartamudeó, todavía medio dormido. Astfi, con su fuerza habitual y sin rastro de paciencia, lo cargó como si fuera un saco de patatas, caminando apresuradamente hacia la salida de la tienda. Orden de Hermes. No hay tiempo para formalidades, espetó, sin hacer una pausa. Bell apenas podía ver a Hermes afuera, moviéndose rápidamente mientras daba instrucciones apresuradas. Los otros aventureros también se movilizaban, reunían armas y se preparaban. En cuestión de segundos, Bell se encontró en el centro del campamento, en el área de reunión improvisada, todavía tratando de sacudirse la somnolencia del sueño. El ambiente era tenso. Algo urgente había sucedido. Bell parpadeó varias veces, sacudiéndose el aturdimiento persistente hasta que finalmente se despertó por completo. Se mantuvo atento, justo cuando Hermes, con la cara más seria que Bell había visto en su vida, levantó la voz a todos los reunidos. El grupo de exploración informó que hay demasiados escorpiones gigantes custodiando las ruinas, informó Hermes con gravedad. Uno de ellos se separó del grupo para venir a pedir ayuda. Están aguantando, pero no durarán mucho. Un murmullo de preocupación recorrió el campamento como una ráfaga. Entonces Artemisa dio un paso al frente, con expresión fría y decidida. No podemos esperar más. Debemos lanzar el asalto ahora mismo, antes de que aumente el número de enemigos o se elimine el grupo de exploración. Hermes asintió después de solo un segundo de silencio, su mirada se encontró con la de ella. Tienes razón. No podemos permitirnos perder más tiempo.
Sin desperdiciar más palabras, comenzó a dar instrucciones rápidas para prepararse para el avance inmediato hacia las ruinas. La batalla contra Antares estaba a punto de comenzar. Bel y los demás salieron disparados del túnel que él había creado, aterrizando en tierra firme con un ruido sordo. Apenas recuperándose, se encontraron frente a las ruinas que les habían dicho que eran la guarida de Antares. El paisaje era sombrío. Estructuras de piedra desmoronadas cubiertas de raíces retorcidas y una sensación de pesadez en el aire que dificultaba incluso la respiración. A unos 30 metros de su posición, el grupo de exploración que habían enviado antes luchaba desesperadamente. 3 figuras estaban rodeadas, luchando contra varios de esos mini escorpiones gigantes Antares. Aunque resistieron valientemente, estaba claro que estaban al borde del colapso. Pero por cada monstruo que derribaban, parecía que 2 más ocupaban su lugar. Su fuerza claramente se estaba agotando. Hermes no perdió el tiempo. Todas las manos, listas para el combate. Y todo el grupo se preparó para lanzarse al rescate. La batalla estaba a punto de comenzar. Bel cargó hacia adelante junto a los aventureros de Hermes, cerrando inmediatamente la distancia contra la marea escorpión. La batalla estalló en un rugido de acero y gritos. Blandiendo la lanza que había recibido de Artemisa, Bel se movió como una extensión del arma misma. Con un rápido empujón, atravesó el caparazón de un escorpión normal. La criatura soltó un chillido seco antes de disolverse en una nube de polvo oscuro, dejando caer su piedra mágica al suelo. Bel giró la lanza en sus manos, confiado, pero no tuvo mucho tiempo para saborear su progreso. Del tumulto de enemigos, emergieron escorpiones más grandes y pesados, con un solo ojo brillante en el medio de la cabeza. Estos no se movían erráticamente como los demás. Eran metódicos, brutales, sus ataques podían hacer añicos rocas al impactar. Cuidado con los tuertos. Hermes gritó por la retaguardia. Son mucho más fuertes que los escorpiones normales. Bel asintió, esquivando por pura inercia una de las enormes tenazas que se estrellaron contra el suelo, levantando fragmentos de piedra y tierra. Agarró la lanza con más fuerza, deslizando los pies por el suelo para mantener el equilibrio. La lanza, ligera pero firme en su mano, pareció vibrar levemente, como animándolo a seguir avanzando. Tabitha, la gata, pasó corriendo junto a él, atacando ágilmente a otro de los monstruos menores. No te congeles, chico. Ella dijo, sonriendo mientras desaparecía en la marea de enemigos. Bel respiró hondo. Sabía que los escorpiones normales podían ser derribados rápidamente con una puñalada limpia, pero los tuertos requerirían mucho más que fuerza bruta. Tendría que confiar en la lanza que Artemisa le había confiado y en sí mismo. En el fragor de la batalla, mientras su lanza atravesaba la horda de escorpiones, Bel sintió un extraño tirón en su mente, un cosquilleo en su pecho. Una voz, casi susurrante pero inconfundible, resonó en su cabeza. Bendición divina del sentido del peligro. Detecta cuando tú o un aliado cercano están en peligro inminente. Bel apenas tuvo tiempo de procesarlo. E inmediatamente, un instinto poderoso, casi primitivo, lo impulsó a girar a su derecha. Sus ojos se abrieron de par en par. A unos 20 metros de distancia, Laurier, la espadachina elfa de la familia Hermes, estaba atrapada. Una ola de escorpiones gigantes, como una marea de caparazones y garras, la rodeaba. Luchó, cortando a diestra y siniestra, pero estaba claro que estaba a punto de sentirse abrumada. Sin pensarlo, moviéndose por puro reflejo, Bel ajustó su postura. Agarró la lanza con una mano, sintiendo que su otra bendición, la bendición divina de la precisión absoluta, actuaba. Todo a su alrededor disminuyó. El rugido de la batalla se convirtió en un murmullo lejano, el movimiento de los escorpiones se volvió cristalino, cada pequeño gesto de sus patas y colas cargado de veneno. Bel lanzó la lanza. El proyectil atravesó el aire como un rayo azul plateado. Con una velocidad imposible de seguir a simple vista, la lanza se estrelló contra el centro del grupo de monstruos. Un ruido sordo resonó cuando 8 escorpiones gigantes fueron atravesados, uno tras otro, en línea recta. Los cuerpos se disolvieron inmediatamente en polvo oscuro, dejando atrás solo las piedras mágicas, que cayeron al suelo con pequeños tintineos. Laurier, que instintivamente había cerrado los ojos esperando ser aplastada, abrió lentamente los párpados cuando sintió que el peligro se disipaba. Y entonces ella lo vio.
Bell, todavía corriendo hacia ella, su cabello blanco ondulado por el viento de la batalla, determinación reflejada en sus ojos rojo rubí. A los ojos de Laurier, era como si un caballero de una antigua leyenda hubiera irrumpido en el campo de batalla para rescatarla. Un salvador en medio del caos, que no dudó en arriesgarse para salvarla. Laurier se quedó quieto, sin palabras, mientras Bell se acercaba a su costado, su mano ya alcanzaba la empuñadura de la espada que colgaba de su cintura. La espada que Hestia le había dado. Bell le echó un vistazo rápido, asegurándose de que estuviera bien. ¿Puedes seguir luchando?, preguntó con firmeza, con la voz firme a pesar del ajetreo y el bullicio. Laurier, todavía un poco aturdido, asintió rápidamente. Sus mejillas se enrojecieron, pero ella reunió fuerzas y volvió a empuñar su espada, de pie a su lado. A su alrededor, la batalla continuó, pero ahora, con una llama renovada de esperanza. Bell no lo sabía, pero para algunos, en ese momento, se había convertido en algo más que un aventurero. Se había convertido en un símbolo. Bell recuperó la lanza con un movimiento fluido, arrancándola del suelo polvoriento donde yacía después de atravesar a los monstruos. Sostuvo la lanza por un momento, sintiendo que era un peso familiar, pero luego, con un gesto decidido, colocó la lanza en su espalda. Ahora era el turno de su espada. Con su mano derecha, Bell sacó la espada que Hestia le había dado hacía mucho tiempo. El metal brillaba suavemente a la luz roja de la batalla. Su bendición divina de maestría en combate se hizo presente de inmediato. Como si hubiera entrenado solo con espadas toda su vida, sus movimientos se volvieron ágiles, precisos, letales. Bell giró la hoja en un pequeño círculo, acostumbrándose al cambio de arma, y sin perder el ritmo, se lanzó de nuevo a la ofensiva. A su alrededor, los miembros de la familia Hermes, Artemisa y el resto del grupo luchaban ferozmente. Los escorpiones gigantes restantes, aunque seguían siendo numerosos, se vieron rápidamente abrumados por la coordinación del grupo. Bell, liderando un pequeño avance, empujó hacia el centro del caos. Su espada se movía en rápidos destellos. Cada golpe, cada estocada era fatal. Cuando los monstruos morían, no brillaban ni gritaban. Simplemente explotaron en polvo oscuro, dejando caer pequeñas piedras mágicas que tintinearon en el suelo, como una ligera lluvia de vidrios rotos. Poco a poco, con esfuerzo y determinación, empujaron a las criaturas restantes hacia los bordes de las ruinas. Finalmente, después de varios minutos de lucha ininterrumpida, cayó el silencio. Solo el sonido del polvo asentándose y algunas respiraciones laboriosas llenaron el aire. El grupo, cubierto de rasguños, sangre monstruosa y sudor, finalmente se reagrupó frente a la oscura entrada a las ruinas, donde sabían que Antares los estaba esperando. Bell miró a su alrededor, asegurándose de que nadie se hubiera caído. Artemisa estaba junto a Hestia, ambas alertas. Hermes, más serio de lo habitual, contaba rápidamente a sus aventureros. La primera batalla había terminado, pero todos sabían que lo peor estaba por venir. El grupo, aún jadeando por el esfuerzo de la pelea anterior, comenzó a acercarse a la entrada de las ruinas. La atmósfera cambió de inmediato. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si una presencia gigantesca acechara justo más allá del umbral. Para Bell, fue aún peor. Su recién adquirida bendición divina del sentido del peligro se activó con una fuerza brutal. Fue como un grito ensordecedor en su mente, una alarma desesperada. Todo su cuerpo, cada fibra de su ser, le dijo una cosa: corre. Sal de aquí. No mires atrás. Bell apretó los dientes, haciendo una pausa por un momento. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y su mano se cerró con más fuerza alrededor de la empuñadura de su espada. A su alrededor, otros también parecían sentir el cambio, aunque no con la misma intensidad. Los aventureros de la familia Hermes se miraron unos a otros, intercambiando miradas preocupadas. La entrada a las ruinas, una gran abertura de piedra rota, parecía ahora una boca gigantesca lista para tragárselas. Bell tragó saliva, tratando de calmar su respiración. Su instinto gritaba, pero su determinación no vacilaba. No podemos rendirnos ahora, pensó, recordando a todas las personas que confiaban en él. Con renovada determinación, dio un paso adelante, cruzando el umbral con los demás. La oscuridad dentro de las ruinas les daba la bienvenida y algo más, invisible pero palpable, los observaba.
esperándolos. Tan pronto como dieron unos pasos hacia las ruinas, la incomodidad de Bel se disparó. La bendición divina del sentido del peligro rugió en su mente como una campana de guerra. Sin pensarlo, Bel gritó en voz alta: ¡arriba! Instintivamente, todos miraron al cielo. Desde la oscuridad de arriba, flechas de luz pura comenzaron a descender. No eran simples rayos o proyectiles. Eran como flechas hechas de pura energía, brillando con una intensidad cegadora mientras surcaban el aire a una velocidad mortal. La lluvia de flechas continuó lloviendo desde arriba, pero el grupo logró esquivar, aunque con dificultad. Los proyectiles brillaron intensamente, cegando casi momentáneamente a aquellos que no lograron esquivarlos lo suficientemente rápido. Cuando el asalto finalmente cesó, el aire todavía estaba espeso con energía residual, y el grupo se quedó en silencio, respirando pesadamente. Nadie había resultado herido, pero la tensión del ataque dejó en claro que no estaban siendo atacados por simples monstruos. ¿Qué fue eso?, preguntó Asfi, todavía mirando con cautela al cielo. El aire estaba tenso y todos sintieron la presencia de algo oscuro al acecho. Bel, aún sintiendo el peligro, miró hacia las ruinas, sabiendo que esta no era una pelea común. Algo mucho más peligroso estaba esperando adentro. Todos avanzaron con cautela, bajando las escaleras de piedra que conducían más profundamente a las ruinas. El ambiente estaba lleno de tensión palpable, pero por ahora, no hubo más ataques. Las paredes del hueco de la escalera estaban cubiertas de musgo rojo en algunos lugares, y gotas líquidas de humedad cayeron al suelo, rompiendo el silencio. A medida que descendían, la luz de las antorchas que llevaban iluminaba solo una fracción de lo que parecía un vasto laberinto subterráneo. Las sombras bailaban en las paredes, creando una atmósfera de incertidumbre. Bel, aunque confiaba en su habilidad para reaccionar rápidamente, no podía ignorar la inquietante sensación que lo rodeaba. Sus ojos escudriñaron cada rincón, esperando lo peor, como la bendición. La sensación divina de peligro permaneció activa, como un recordatorio constante de la amenaza inminente. Este lugar parece aún más extraño de lo que pensaba, habló Hermes, con tono grave, mientras continuaba avanzando al frente del grupo. Las escaleras parecían interminables, y cuando llegaron a la cima, se encontraron en un amplio pasillo de piedra. A lo lejos, se podía ver una tenue luz emanando de un gran salón al final del pasillo, pero algo en el aire era diferente. Bel notó que la intensidad de la bendición divina de la sensación de peligro aumentaba, como si la proximidad de algo aterrador estuviera muy cerca. «Prepárense», dijo Bel en voz baja, sintiendo su cuerpo tenso a cada paso que daban. Algo no está bien. Artemisa de repente se agachó, una mano presionándole el pecho como si el dolor la estuviera aplastando. Sus respiraciones se volvieron superficiales y, por un momento, Bel pensó que podría desmayarse. Su instinto lo llevó a acercarse rápidamente a ella, pero antes de que pudiera colocar una mano en su hombro, Artemisa se puso de pie con dificultad y, aunque su expresión reflejaba cierta incomodidad, logró mantenerse erguida. «Estoy bien, Orión», dijo, con la voz más suave de lo habitual, mirando a Bel con una leve sonrisa que no ocultaba del todo su malestar. «Gracias de todos modos». Bel, todavía con la preocupación evidente en su rostro, no pudo evitar mirarla por un momento, notando la forma en que su pecho se movía rápidamente y la ligera palidez en su rostro. Sin embargo, Artemisa no parecía querer más ayuda y se enderezó por completo, ahora mirando hacia adelante con determinación, como si el dolor momentáneo nunca hubiera existido. Continuaron hacia lo que parecía ser el centro de las ruinas. La monstruosa figura de Antares se cernía ante ellos. Un escorpión monumental, su tamaño tan imponente que parecía que el suelo temblaba con cada movimiento. Sus gigantescas patas se hundían en el suelo como columnas, y su enorme cola se arqueaba hacia arriba, terminando en un aguijón que podía destruir todo a su paso. El monstruo era una bestia apoteótica, mucho más grande que cualquier criatura que Bel hubiera visto antes. La habitación quedó en silencio mientras todos miraban el cristal suspendido sobre la cabeza de Antares. En el interior, la figura de una Artemisa atrapada permanecía inmóvil. Antes de que nadie pudiera decir nada, Artemisa del grupo, que había estado caminando justo detrás de Bel, se detuvo abruptamente.
Su rostro palideció instantáneamente y su mano voló hacia su pecho, como si algo estuviera presionando su corazón. Artemisa. Bel gritó, pero apenas pudo decir una palabra. La diosa se dobló, sus ojos se entrecerraron de dolor y sus manos presionándose contra su pecho. El grupo quedó conmocionado, sin saber qué estaba pasando. Bel intentó acercarse, pero en ese momento, un rugido ensordecedor resonó por toda la habitación. El sonido parecía provenir directamente de Antares, quien, alzando su monstruosa cola al cielo, rugió una vez más, esta vez con una furia que hizo temblar la estructura misma de las ruinas. De repente, sucedió algo imposible. Un destello brillante emergió del cristal donde estaba atrapada la Artemisa. Un rayo de energía pura se disparó hacia el cielo, atravesando las ruinas y llegando a la luna en un instante. La luz era cegadora, y la velocidad con la que se disparó el rayo dejó a todos sin aliento. El impacto resonó como un trueno, y cuando la luz se desvaneció, una lluvia de flechas de luz descendió del cielo, tal como había sucedido antes, pero ahora con mucha mayor fuerza. ¡Cuidado! Hermes gritó, alertando a todos, pero ya era demasiado tarde. Llovieron flechas sobre ellos con inhumana rapidez. Todos se tiraron al suelo, esquivando las explosiones de energía mortales que se estrellaron contra el suelo, dejando cráteres a su paso. Aunque nadie resultó gravemente herido, la presión de la lluvia de flechas fue abrumadora. La tierra se agrietó y las paredes de las ruinas comenzaron a desmoronarse a su alrededor, todo el lugar temblando como si estuviera a punto de derrumbarse. Bel, al ver el peligro, agarró a Artemisa del grupo, arrastrándola a una esquina mientras los demás corrían a un área más segura. El suelo crujía bajo sus pies y el peligro de destrucción total era inminente. «Tenemos que salir de aquí, rápido», ordenó Hermes, mientras veía que el lugar comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El grupo, luchando por mantenerse unido, comenzó a retirarse rápidamente, pero la furia de Antares no cesó. Mientras corrían, Bel miró hacia atrás, notando cómo las flechas de luz seguían cayendo, destruyendo todo lo que tocaban. La estructura de las ruinas crujió y se agrietó, pero no pudieron detenerse. «Vamos, vamos», gritó Bel, sin mirar atrás, concentrado solo en escapar. Cuando finalmente lograron llegar a un área alejada de la bestia, el sonido del colapso cesó por un momento, pero el peligro persistió. El grupo permaneció quieto, exhausto, con el corazón acelerado por la adrenalina. Sin embargo, algo más los mantuvo nerviosos. El cielo todavía estaba lleno de esas flechas de luz, pero algo había cambiado. Antares, desde su posición, parecía más enfurecido que nunca. Su conexión con el cristal, con esa Artemisa atrapada, era más fuerte que nunca, y el peligro solo se había intensificado. El grupo, aún respirando pesadamente por su escape, se detuvo en un rincón seguro, lo suficientemente lejos de la destrucción inmediata que acababa de ocurrir. El sonido de las ruinas desmoronadas aún resonaba en sus oídos, pero al instante, un pesado silencio comenzó a llenar el aire. Sin embargo, este silencio fue interrumpido por algo mucho más perturbador. Explorando el área donde se habían refugiado, los ojos de todos se posaron en una escena espantosa. El suelo estaba salpicado de lo que parecían ser sangre seca y cuerpos sin vida. Varias mujeres yacían tendidas, con la ropa rasgada y las expresiones de dolor congeladas en sus rostros. La vista era horrible, y lo peor era que no había vida en ellos. Pero lo más aterrador de todo fue la bandera que yacía junto a los cuerpos. Era una bandera rasgada, manchada y arrugada, pero aún visible. El logotipo de la familia Artemisa. Todos en el grupo se quedaron en silencio por un momento, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Artemisa avanzó lentamente, como si la escena hubiera estado escribiendo una historia que temía saber. Caminó hacia uno de los cadáveres, una mujer cuya figura apenas era reconocible, su largo cabello rojo entrelazado con polvo y sangre. Artemisa se agachó lentamente a su lado, sus manos temblaban ligeramente mientras se acariciaba suavemente el cabello, como para ofrecerle un último gesto de consuelo. El dolor en el rostro de Artemisa era evidente. Sus ojos brillaban con una mezcla de impotencia y tristeza. «Ella era una de mis hijas, y no pude salvarla», dijo, con la voz entrecortada. «Antares, me los quitó a todos, uno por uno». El grupo observó en silencio, sin atreverse a interrumpir.
Sabían que este era un momento privado, el luto de una diosa que, a pesar de su poder, no podía salvar a los más cercanos a ella. Artemisa cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Soy una diosa. Se supone que debo proteger a mis hijas, pero ¿qué puedo hacer cuando estoy completamente impotente ante algo como esto? Bel, aunque preocupado, dio un paso hacia ella, pero hizo una pausa antes de hablar. Artemisa continuó acariciando suavemente el cabello de la mujer caída, como si la conexión entre ellos fuera todo lo que quedaba de la vida de esa alma. El aire a su alrededor parecía espeso, impregnado de la tristeza y desesperación de la diosa. Lo siento, susurró Artemisa, sin saber si estaba hablando con la mujer muerta o consigo misma. No pude evitarlo. Hermes, que había estado observando en silencio desde el costado, se acercó y puso una mano en el hombro de Artemisa, con una expresión seria en su rostro. Lo lograremos. Pero necesitamos estar unidos y actuar rápidamente. El grupo, consciente de la gravedad de la situación, asintió en silencio. Los horrores de las ruinas y los sacrificios de los caídos pesaban en sus corazones, pero también les daban una razón más para luchar. La presencia de esas víctimas no podía ignorarse. Ahora, la batalla no era solo por sobrevivir, sino por vengar a aquellos que ya no podían defenderse. Mientras el silencio continuaba flotando en el aire, fue Lulune quien, incapaz de aguantarlo más, levantó la voz con dudas. ¿Qué era esa Artemisa, la del cristal que tenía Antares? Todas las miradas se volvieron hacia Artemisa, que estaba con ellos. Ella permaneció quieta por unos momentos, como si reuniera el coraje para responder. Finalmente, bajó la cabeza, su expresión llena de tristeza. Lo que viste atrapado en el cristal les dijo, con la voz entrecortada levemente, es la verdadera Artemisa. El grupo contuvo la respiración, un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. Yo continuó, tocándose el pecho con una mano temblorosa, soy simplemente un remanente. Una pequeña parte de su alma, liberada por la lanza para buscar ayuda. No soy la diosa completa, solo una sombra de quien alguna vez fue. Las palabras cayeron como una pesada carga sobre el grupo. Incluso Bel, que no entendía todo, sintió la gravedad de la revelación. La verdadera Artemisa está atrapada, explicó, levantando ligeramente la mirada hacia el enorme cristal suspendido sobre Antares. Sellada y utilizada por ese monstruo como fuente de poder unable incapaz de liberarse. Artemisa entonces se volvió hacia Bel, con la mirada triste pero firme. La lanza que te confié, Orión, no es solo un arma divina. Es un arma que incluso puede matar dioses. Reinó un silencio absoluto durante unos instantes, roto solo por el lejano estruendo de Antares. Bel, aún sintiendo el peso de la lanza contra su espalda, apretó los puños. Él no sabía exactamente cómo hacerlo, pero ahora más que nunca, entendió que no podía fallar. Artemisa le dedicó una pequeña sonrisa melancólica. Por favor, Orión, mata al verdadero yo. Bel se congeló, sin entender del todo, mientras un escalofrío recorría su columna vertebral. ¿Qué estás diciendo? Estia gritó, dando un paso adelante, con la voz llena de terror y rabia. Has perdido la cabeza. Matar a un dios es tabú. La voz de Estia resonó por las ruinas, cargada de puro miedo. Pero Artemisa negó lentamente con la cabeza, sin apartar los ojos de Bel. Lo sé, dijo, con triste calma. Sé sobre el tabú, sé lo que puede pasar. Pero no le guardaría rencor a Orión. Su voz se volvió aún más suave, como una caricia. Nunca podría lastimar a mi querido Orión. Ni siquiera en el otro mundo. Sus palabras cayeron como una promesa sagrada. Si no me paras, si no destruyes el cristal y destruyes a Antares. Artemisa bajó ligeramente la mirada, susurrando, este mundo seguirá en peligro. No quiero que el sacrificio de mis hijas haya sido en vano. Bel apretó los puños con fuerza, su mente luchando por procesarlo todo. Ante él, Artemisa arrodillada no pedía venganza o justicia para ella, sino salvación para todos los demás. Después de unos largos segundos de silencio, bajó la mirada a Ani y luego la levantó, con el rostro endurecido, cargado de una seriedad que no parecía la suya. Bel asintió. Un movimiento sencillo, pero que resonó en los corazones de todos los presentes como un trueno. Estia lo miró con una expresión de pura conmoción, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar.
Sus labios se movieron en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Su rostro gritó sin voz. No puedo creer que hayas estado de acuerdo con eso. Hermes y los miembros de su familia permanecieron en silencio, sus rostros graves. Nadie se atrevió a romper el momento. Artemisa, por otro lado, sonrió. Era una sonrisa cálida y brillante, pero también llena de una profunda tristeza, como la última chispa de una estrella a punto de apagarse. Dio unos pasos más cerca de Bel, hasta que estuvieron cara a cara, sus ojos turquesas se llenaron de infinita ternura. Gracias, Orión, susurró Artemisa. Ella se inclinó hacia él, su voz tan suave que apenas se podía escuchar sobre las ruinas resonantes. Cuando todo esto termine y cuando este cuerpo se haya ido te esperaré, dijo. Su voz tembló levemente, pero sus ojos nunca abandonaron los de Bel. Te esperaré allí arriba, celébrate para celebrar nuestros 10.000 años de amor juntos. Bel sintió un nudo en la garganta, pero apretó los dientes, obligándose a mantenerse firme. No había vuelta atrás. Él no podía fallarle. Ella no. No las hijas que se habían sacrificado. No al mundo que se suponía que debía proteger. Un pesado silencio cayó sobre el grupo después de las palabras de Artemisa. Era como si nadie pudiera siquiera respirar. Pero entonces, un rugido atravesó el aire. No fue el rugido de Antares. No, ese rugido fue diferente. Salvaje. Distante. Pero aún así sacudió los huesos de quienes lo escucharon. Todos miraron a su alrededor, e inmediatamente tensos. Eso no fue Antares, murmuró Hermes, endureciéndose la cara. Artemisa, aún débil, levantó la cabeza, sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y alarma. Sin pensarlo, todos salieron corriendo de su refugio y regresaron a la gran sala central. Antares seguía allí, inmutable, con sus enormes líneas como tentáculos latiendo suavemente, como un corazón oscuro. Pero esta vez, había algo más. Arriba, en el cielo abierto que coronaba las ruinas como un cráter monumental a una luz. No era la pálida luz de la luna. Era algo más grande, algo que brillaba como un segundo sol que acababa de encenderse en la noche. Bel entrecerró los ojos, protegiéndose de la intensidad. Entonces él lo vio. Un ser gigantesco de fuego y un aura de puro poder, descendiendo lentamente del cielo. Sharon había llegado. El mismo aire parecía arder con su presencia, el suelo vibraba suavemente bajo sus garras, y los ojos dorados de Sharon, antiguos y llenos de furia reprimida, se fijaron directamente en Antares. Hermes, por primera vez en mucho tiempo, palideció. ¿Qué diablos es eso? Alguien susurró detrás de él. Pero nadie tenía una respuesta. Solo Bel sabía que Sharon vino a apoyarlos. Llegó como aliado. Un rayo de esperanza envuelto en llamas.